Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Durante el último fin de semana largo, específicamente el 27 de junio, supimos de un nuevo escape masivo de salmones, esta vez en un centro de la empresa Blumar, ahí en las cercanías de la comuna de Gualeguay, al sur de Puerto Montt. Se han exigido una serie de medidas a la compañía por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo evoluciona este nuevo caso que sin duda preocupa a los vecinos y a algunas otras personas que son críticas también del manejo de los centros de cultivo en medio de situaciones meteorológicas complejas de la industria del salmón? Bueno, de eso queremos conversar precisamente con el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza. Gracias por permitirnos conocer detalles de lo que están realizando ustedes, que bien sabemos, a través de un comunicado dieron a conocer una serie de medidas que le están exigiendo a estas empresas salmoneras. Y una de ellas, o al menos así lo calificaron ustedes, medidas urgentes y transitorias. ¿Qué significa aquello, Cristóbal, en lo concreto? Sí. Hola Juan Osvaldo y hola a todos los televidentes de este programa. Hay que aclarar, la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente establece medidas cautelares en el caso de que estemos en presencia de un riesgo al medio ambiente. Y con este potencial escape masivo de salmones, todavía no tenemos el número exacto de los salmones que escaparon de este centro, se configura la condición de riesgo ambiental y es por esto que nosotros hemos exigido a la empresa este número de medidas urgentes porque apuntan a controlar el riesgo, y transitorias porque son por un plazo acotado. Mientras la situación se controla, estas medidas deben implementarse. Estas acciones pueden ser renovadas por un nuevo periodo de 15 días mientras este riesgo permanezca. Y en eso nos hemos focalizado en el control de la emergencia, que es la primera fase que debemos accionar en este tipo de contingencia. Claro, entendiendo que fueron 16 de 18 jaulas, recordemos, las que se hundieron debido a un temporal. Claro, han habido sistemas frontales bastante intensos durante las últimas semanas. Ahora, Cristóbal, ustedes hablan ahí de medidas, por ejemplo, como tener sobrevuelos permanentes por parte de la compañía para ir monitoreando lo que está ocurriendo. ¿Cuándo se logra determinar o qué plazo tiene la empresa para determinar cuántos peces efectivamente se escaparon? Porque esa es una cifra no menor, entendiendo que el 10% al menos tiene que ser recuperado, y ese es el elemento que aquí está siendo discutido, porque algunos hablan que podría ser el escape de la mayor cantidad de peces que ha ocurrido durante los últimos años. Sí, nosotros estamos partiendo del peor escenario, que es que se escapó la totalidad de peces. Estos son más de 800.000 ejemplares, y eso en efecto sería el mayor escape que ha habido en el territorio nacional. Sobre cuándo tendremos mejor información, hay que entender que aún las condiciones climáticas no son las más favorables. Nosotros en algunas inspecciones no pudimos estar más de algunos minutos en el centro, en terreno, dado que la condición climática no presentaba una condición segura para la autoridad marítima y para nuestros fiscalizadores, y así le hemos exigido a la empresa no solo sobrevuelos, sino también fotografías y grabaciones submarinas de la totalidad de las jaulas del módulo siniestrado, de tal manera de determinar primero la magnitud del escape y así tener en cuenta cuánto tendría que ser la tasa de recaptura, que es la que establece la ley de al menos un 10%. Claro, porque la propia empresa ha dicho que ya ha hecho coordinaciones con los pescadores artesanales de la zona, sobre más de 400 incluso, para que comiencen este proceso de recaptura. Un 10%, siendo bien sincero, superintendente, de un total, supongamos que fueran 800.000 los peces escapados,
¿Sirve realmente para que el medio ambiente no se vea afectado? ¿No parece una cifra muy baja dentro de lo que establece la legislación? De todas maneras, nosotros en este caso, eso es lo que establece la ley de pesca, pero nosotros tomamos otras consideraciones para ver si hay una afectación mayor al medio ambiente. Acá cuando, por ejemplo, tenemos evidencia de afectación a especies nativas, especies de peces nativos, por la presencia de salmón, nosotros, independiente de la tasa de recaptura, podríamos configurar un daño ambiental, lo que tiene sanciones muy severas de acuerdo a nuestra regulación. ¿Y cómo pueden determinar aquello, por ejemplo, y en cuánto tiempo ustedes logran establecer esos parámetros o esas condiciones en el medio ambiente y su afectación? Bueno, eso toma un tiempo, sin duda, se requieren peritajes que son bastante sofisticados, pero ya cuando uno, por ejemplo, detecta presencia de este tipo de ejemplares en zonas, en áreas protegidas o como ya hemos visto en otros casos, incluso dentro de los mismos salmones uno puede notar, y es evidente, que estos se alimentaron de especies nativas de manera directa. Ya uno constata a todas luces un daño ambiental y ahí es donde aplica el máximo rigor de la ley. ¿Y qué significa en lo concreto para una empresa salmonera como en este caso Blue Mar el máximo rigor de la ley? ¿Qué sanciones podrían tener ellos, entendiendo su responsabilidad, y si es que no logran recapturar ese 10%, que parece una cifra baja dentro de la magnitud, pero que es bastante alta si se quiere hacer, como se ha hecho en oportunidades anteriores, vía los pescadores artesanales? O sea, yo recordaría que no solamente ese 10% es un criterio que está en la ley de pesca, pero la ley del medio ambiente es mucho más amplia al respecto, así que independiente de que se cumpliera con ese umbral, también podría configurarse una situación de daño ambiental. Y en el caso de las sanciones, lo primero es determinar si hubo efectivamente una infracción o esto se debió a un evento fortuito de fuerza mayor, que es lo que uno podría asociar a esta tesis de que hay un temporal, que es de una intensidad un poquito mayor a la usual, y eso afecta a este centro de cultivo de la manera que vimos. Para determinar si una infracción, nosotros lo primero es enfocarnos en si existen incumplimientos con respecto a las condiciones de seguridad y mantenimiento que deben tener estos centros. Y aquí es importante recalcar que desde el diseño del centro mismo, este debería ser apto para soportar eventos climáticos como el que ya vimos. Entonces ahí ya partimos de la base de que aquí podría haber un incumplimiento en las condiciones de seguridad e incluso de diseño del centro. Y después revisamos finalmente si la mantención y todos los protocolos que se establecen en sus permisos ambientales aquí se respetaron, y esto involucra, por ejemplo, investigar si el corte de las líneas de fondeo está asociado a una falta de la frecuencia de mantención o a los estándares que exige la normativa. Si se configura alguno de estos casos en que hay incumplimientos efectivos, las sanciones van desde 1 a 10.000 UTA, 10.000 UTA la máxima, esos son 6.000 millones de pesos aproximadamente, y incluso puede llegar a el cierre temporal de la instalación o a su clausura definitiva. Esa es la consecuencia máxima, que no inhibe a otras autoridades a perseguir, por ejemplo, un daño ambiental. Cuando estamos en presencia de un daño ambiental, el Consejo de Defensa del Estado tiene la potestad de seguir recurriendo al Poder Judicial para establecer una compensación al Estado o medidas adicionales a acordar con la empresa para reparar este daño que muchas veces es irreparable, y es por eso que involucra incluso otras medidas de compensación asociadas para poder de alguna manera proteger el patrimonio ambiental, que es un patrimonio de todos los chilenos por lo demás, y es por eso que la regulación aquí es muy a favor de la protección ambiental.
Claro, porque alguien se podría preguntar, pero ¿cómo se puede compensar un daño ya que se hace a la naturaleza? Es muy difícil revertir aquello, aunque eso sea con compensaciones al Estado en términos económicos. ¿Qué dice la experiencia, por ejemplo, superintendente, con lo que ha ocurrido con escapes anteriores? Por ejemplo, de la empresa Marine Harvest, de Nova Austral, que son algunas de las compañías que han tenido situaciones parecidas. Bueno, esto para la Superintendencia del Medio Ambiente es bastante reciente, si bien los eventos ocurrieron ya hace varios años. Lo que tenemos es que tenemos varios casos que están abiertos y todavía no hemos determinado la sanción respectiva. En el caso de Marine Harvest estamos prontos a resolver el caso de manera definitiva y ahí esperamos quizá mostrar los detalles de una investigación como la que tenemos que realizar para el caso de Blumar. Perfecto, o sea, eso puede tomar varios años, todo el proceso hasta que se logra una sanción. ¿Eso me está tratando de decir? Muchas veces tarda, pero la justicia aquí llega y la justicia ambiental es bien efectiva en ese caso. Las investigaciones aquí hay que entender que requieren un material probatorio que pueda ser validado por el Tribunal Ambiental eventualmente, y es por eso que tenemos que profundizar muchas veces de manera bastante detallada en estos casos antes de establecer la sanción o la consecuencia de una infracción. En el caso de Blumar tenemos que partir primero por la investigación, pero dada la experiencia que hemos adquirido en este tipo de temas, esperamos que sea mucho más expedito en este caso particular que en otros casos como los que tú mencionas de Marine Harvest en tu exposición. Superintendente, fíjese que, bueno, ante esta situación, evidentemente que aquí ya han aparecido varias voces en la región de los lagos, de algunos ambientalistas, de representantes de organizaciones sociales, tanto de ahí de la carretera austral como de Chiloé. Bueno, representantes de Greenpeace han dicho que a una semana de prácticamente ocurrido este evento, apenas se ha logrado recapturar el 1% de los ejemplares. ¿Es posible recapturar, entendiendo las condiciones meteorológicas, estamos en pleno invierno, porque aquí hay un periodo finito además para hacer este trabajo? ¿Es un mes, verdad, o es un poco más para recapturar este 10%? ¿Creen que es posible hacer aquello? Bueno, es una tarea de la empresa y yo creo que ellos tienen que poner todos sus recursos a disposición para cumplir con esa meta. Y es un tema que la autoridad sectorial, en este caso Cernapesca, supervisa de manera muy cercana. Nosotros esperamos que cumplan con ese estándar, pero aquí yo quiero destacar que independiente de que nosotros nos estamos poniendo en el peor de los casos, todavía no sabemos el volumen del escape. Entonces, esto de determinar cifras, porcentaje a esta fecha es un tanto aventurado. Yo esperaría a determinar el volumen del escape total y para eso se requiere todavía cierto análisis y ahí vamos a ver si están siendo exitosos realmente en su recaptura. Si es que el escape fuera menor, entonces también podríamos estar en presencia de una mortalidad masiva de peces que está alojada quizás en el fondo marino, y ahí se activan otro tipo de medidas. Hay un tema de cómo retirar esta biomasa y disponerla de manera adecuada en lugares autorizados. Ahora, ¿quién determina efectivamente, Cristóbal, la cantidad de peces fugados? ¿Es la información de la empresa con su software? ¿Son ustedes a través de algún sistema que operan sus funcionarios? ¿Quién establece si son 100.000, 500.000, 800.000 peces los escapados? Bueno, lo preliminar es la información de la empresa, pero aquí tiene que haber un peritaje externo. No puede ser la misma empresa la que determine finalmente cuál es el volumen del escape, y por eso nosotros ya encargamos a través de requerimiento de información directo que se realicen estos peritajes para determinar el volumen del escape, pero lo primero era controlar la emergencia y a eso nos abocamos siendo muy rápido. En un día prácticamente establecimos estas medidas provisionales urgentes y transitorias que permiten controlar el riesgo ambiental en el más corto plazo.
Claro, se lo pregunta porque aquí más de alguna vez ha habido el cuestionamiento, no con su servicio, sino que con el Cernapesca, que en la región que tiene la industria acuícola, la mayor cantidad de centros de cultivo en Chile, el Cernapesca ni siquiera tiene una embarcación y habitualmente sus inspecciones se las avisan y finalmente utilizan las embarcaciones de las propias empresas que van a ser fiscalizadas. Entonces, por eso le quería aclarar quién determina efectivamente el volumen de salmones escapados en esta ocasión. Ese sería Cernapesca, pero bueno, que exista colaboración de la empresa. Hay que entender que un centro de engorde de salmón se encuentra en zonas bastante remotas. Es un hecho de la causa, pero que no inhibe a que la autoridad esté actuando de manera independiente. Y ahora lo que nosotros estamos montando, y ya vimos ciertas luces, es un sistema de fiscalización remota en que finalmente le estamos exigiendo a las empresas que instalen cierto equipamiento que nos permita monitorear en línea cuáles son las condiciones ambientales de cada centro. Ya también lo estamos realizando a través de imágenes satelitales donde estamos detectando si existe centros de engorde de salmón que se encuentren fuera del área de concesión, lo que significa una infracción propiamente tal. Entonces, no necesariamente la única herramienta es una inspección directa, que es el enfoque tradicional, pero con la tecnología actual hay otro tipo de enfoques complementarios que son muy efectivos para detectar si se cumple lo que establece el permiso ambiental. Superintendente, y respecto a la mortalidad que usted dice puede que exista también, si es que efectivamente a lo mejor son menos los peces escapados y por lo tanto muchos más peces muertos. ¿Cómo se hace justamente la extracción de aquello? ¿Cómo se hace el tratamiento de la mortalidad? ¿Dónde se dispone esa mortalidad? Entendiendo acá, me imagino que conoce la historia de lo que ocurrió hace algunos años en Puerto Montt y la región, donde existen bastantes prejuicios respecto al manejo de las mortalidades de los salmones. De todas maneras, es un tema que siempre presenta la preocupación de la comunidad, tiene externalidades negativas muy claras, y es por eso que nosotros definimos que si existe mortalidad, que se disponga en sitios autorizados y que se cumplan todos los protocolos sanitarios y ambientales al respecto. Entonces, es un tema que quizás hay distintas vías de solución y probablemente, dependiendo del volumen, la capacidad que tiene la región no necesariamente va a ser la adecuada para gestionar una mortalidad de gran escala, y en eso nosotros vamos a estar monitoreando y siendo bien exigentes de que acá se tiene que cumplir la ley de todas formas, no porque exista un hecho como una mortalidad masiva se va a violar otro tipo de regulaciones ambientales que van en protección de la comunidad. Sí, usted algo esbozaba hace un instante como superintendente del medio ambiente de Chile. ¿Qué le dice a los vecinos, a la gente de la región respecto a cuánto debería demorar este proceso? Usted con la idea de que se cumpla la ley, de hacer justicia, pero ¿cuánto podría llevar el proceso de este centro Caicura de la empresa Blumar S.A.? Bueno, el control de la emergencia nosotros esperamos que sea rápido, y ahí combinamos a la empresa a disponer de todos los recursos que se requiera para evitar un riesgo mayor al medio ambiente y controlar la situación. Nosotros vamos a estar reforzando las acciones que se requieran para que se cumpla con este estándar en la primera fase del control de la emergencia. Y después, bueno, en el proceso de la investigación, la idea aquí es ser lo más oportuno y eficaz posible. Y para esto, bueno, son procedimientos que toman tiempo, pero en promedio estos temas han evolucionado y ahora nosotros acotamos los plazos de manera sustantiva, dada la experiencia que ha ganado la superintendencia. Nosotros tenemos, y esto es bueno que la ciudadanía lo conozca, tenemos 7 años desde que entró en operación la SMA, y en esos 7 años, en un periodo bastante acotado, hemos ido adquiriendo cierto conocimiento que nos permite tratar estos temas cada vez con mayor celeridad.
Perfecto. Bueno, yo lo quiero invitar ahora a que dejemos atrás lo que es el escape de salmones, que está ubicado ahí al sur de Puerto Montt, en la zona de la comuna de Gualaigüe, y que ha afectado a Caleta La Arena. Hay preocupación también en Chaicas, en Puelcha, en toda esa zona. Y nos vayamos a la isla grande de Chiloé, casi en el paralelo, en la comuna de Ancud, donde desde hace más de un año allí la situación es muy compleja con respecto a la disposición de la basura. A propósito de la disposición de desechos, ellos tuvieron semanas incluso durante el año 2019 sin recolección. Ello llevó a una emergencia sanitaria. Se buscó una solución transitoria también, un relleno sanitario que estará por algunos años mientras se encuentra una solución definitiva para la isla completa, para todas las comunas. Ahora, ustedes en una inspección reciente como Superintendencia del Medio Ambiente encontraron también varias irregularidades. Este centro obviamente está a cargo del municipio, entregado por supuesto la operación a un privado. ¿Cuáles son esas irregularidades? Y efectivamente esto preocupa mucho a Ancud, porque hoy día no tienen dónde dejar la basura que no sea en ese lugar. Bueno, de todas maneras, Chiloé acá tiene un problema histórico de disposición final de residuos. Nosotros hemos estado fiscalizando cada una de las instalaciones de disposición final, y estos son todos los vertederos municipales que se encuentran en la isla, y no solo en la isla, también en la zona de Osorno, donde también hemos detectado bastante problemas. Esto es algo que quizás en la región de los lagos se agrava también por las precipitaciones que ocurren todos los años, donde los problemas de la disposición final de residuos se agudizan. Y en Chiloé en particular, en la comuna de Ancud, es un problema que llegó a mayores. La autoridad sanitaria ahí declaró alerta sanitaria al respecto, y aquí lo que hay que entender es que lo que prima es la alerta sanitaria. Lo primero es evitar que los residuos que hay que retirar de los domicilios no puedan ser retirados y se acopien dentro de la ciudad, lo que puede generar vectores de enfermedad y problemas mucho mayores. Esos residuos fueron retirados y dejados de manera provisional en este sitio de disposición final de Puntra, y en este sitio de manera transitoria fueron dispuestos residuos durante estos meses. Esa alerta sanitaria fue renovada, y es por esto que este sitio todavía, mientras no haya una solución definitiva, va a ser el lugar donde se dispongan los residuos. En esa condición, la Superintendencia del Medio Ambiente hizo una fiscalización y detectó varios problemas que de nuevo nosotros queremos acotar, evitando lo que nos importa, que es un potencial riesgo al medio ambiente. Y nuestras medidas provisionales que requerimos a la empresa apuntan principalmente al control de aguas lluvias, que es la preocupación mayor, ya que aquí se generan piscinas de lixiviados que pueden contaminar cuerpos de agua, y esos cuerpos de agua podrían afectar la ingesta humana o de animales en otros sectores de la isla. Entonces, nuestra preocupación, y por eso exigimos un sinnúmero de medidas, desde zanjas perimetrales para el control de agua lluvia, evitar que el agua lluvia ingrese a chimeneas de ventilación en este centro, el retiro de agua lluvia donde están expuestos residuos y que sean dispuestos en zonas donde esta agua sea tratada de manera efectiva, etc. Y el resto de las medidas apuntan al control mismo de los residuos que se van disponiendo, y para eso nosotros exigimos otro tipo de medidas, como que haya una separación efectiva de los residuos, de tal manera de que no queden expuestos estos por más de un día, y finalmente con eso esperamos que se controle la situación en el mediano plazo. Esto no es algo permanente, va a evitar problemas mayores, pero acá la comuna y el municipio tienen que proponer una solución definitiva lo antes posible, y es por esto que nosotros de manera adicional requerimos el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental
de este sitio de disposición final. Si se quiere disponer ahí de manera permanente, este sitio tiene que tener una autorización ambiental y cumplir con toda la normativa, y eso nosotros le exigimos un cronograma al municipio a entregar en 10 días hábiles. Claro, porque este sitio, ¿hasta cuándo está autorizado para que sea provisorio y transitorio? Porque aquí hay dos visiones, siendo todos de la misma comuna de Ancud. Por un lado están los vecinos cercanos a Puntra, que obviamente están en contra de tener un relleno sanitario ahí al lado de sus viviendas. La mayoría son gente que se dedica a labores agrícolas, de pequeña ganadería, y además que dicen ellos está muy cerca del recientemente creado Santuario de la Naturaleza ahí del río Chepu, y que podría haber alguna contaminación para los cursos de agua cercanos. Y por otro está la comuna de Ancud en su parte urbana, con los vecinos que solicitan tener un sitio donde dejar la basura para no volver a tener lo que ocurrió ya el año anterior, en que tuvieron semanas con la basura acumulándose en las esquinas de sus casas. ¿Cómo se compatibilizan esos dos elementos, entendiendo que nadie quiere tener hoy un relleno sanitario al lado de su casa o de su sitio, de su fundo, de su hacienda como vecino, y por otro lado una comuna completa que no tiene dónde disponer la basura? Bueno, eso es lo más complejo y de nuevo eso es lo que prima acá. Mientras la alerta sanitaria se mantenga, este sitio de disposición final es una solución, es una alternativa para disponer los residuos de la comuna mientras se desarrolla la solución definitiva. La solución definitiva tiene un estándar mucho mayor y es por eso que va a tomar cierto tiempo en establecerse, pero es algo que hay que determinar cuanto antes. Y mientras tanto nosotros vamos a ir reforzando estas medidas provisionales, evitando que se afecte al medio ambiente de alguna otra forma. La exigencia, por ejemplo, de una cobertura diaria evita vectores, por ejemplo, aglomeraciones de aves que generan problemas, por ejemplo, de otro tipo, molestia a los vecinos, eventuales vectores de enfermedad, y el evitar los lixiviados a través del control de agua y lluvia también permite asegurar que no se va a contaminar otras fuentes de agua y el sitio, por ejemplo, este santuario de la naturaleza que tú mencionas. Pero aquí, de nuevo, lo importante es tomar conciencia de que hay que buscar una solución definitiva para Chiloé en esta materia. Y eso no solo pasa por la disposición final, el mismo alcalde de Ancud lo mencionaba, acá hay que reforzar materias como el reciclaje o la utilización de residuos para generar energía y calor. Hay soluciones que son tecnológicamente ya están disponibles hace décadas en otras partes del mundo y que nosotros en Chile estamos bastante retrasados en implementar, y yo creo que aquí ya es tiempo de buscar una solución de este tipo para acercarnos a lo que se hace en países desarrollados. Esto obviamente tiene un costo mayor, la comunidad tiene que entender que disponer los residuos no es a costo cero, disponerlos de manera segura implica obviamente incurrir en un costo, pero acá todos tenemos responsabilidad, son los mismos hogares los que generan los residuos día a día o otras actividades industriales cuando son sitios de disposición final en materia industrial. Por lo tanto, desde el punto medioambiental de ustedes, de Superintendencia, ¿hasta cuándo debería o está autorizado este sitio para funcionar Puntra como relleno sanitario antes que ustedes le exijan o una declaración o un estudio de impacto ambiental? El municipio tiene que presentar un cronograma en 10 días hábiles de cuándo ingresaría, si este fuera el sitio de disposición final, un estudio de impacto ambiental, pero mientras prevalezca la alerta sanitaria, las medidas provisionales van a seguir activas. Perfecto, muchas gracias entonces, superintendente. Claro, se acaba de anunciar por la autoridad sanitaria que eso se extenderá hasta febrero del año 2021, por lo tanto hasta esa fecha, de acuerdo a sus palabras, debería entender que esto debería continuar al menos funcionando tal como estaba, ¿no? No tal como está, el estándar que le estamos exigiendo es mucho más alto y por eso, de nuevo, estos son costos que el municipio va a tener que incurrir para
implementar esta serie de acciones. Y estas acciones son bastante intensas, no solamente en temas de mitigación de impactos ambientales, sino de seguimiento. Acá nosotros estamos haciendo fiscalizaciones continuamente en este sitio, y si vamos levantando otro tipo de temas, vamos a ir endureciendo las medidas provisionales de tal manera de asegurarnos que el cumplimiento de la normativa prevalezca. Bien, pues Cristóbal, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, y cuando ustedes quieran. Un saludo a todos. Gracias, ahí estábamos con Cristóbal de la Maza, el superintendente del medio ambiente a nivel nacional, para analizar justamente dos situaciones que se están viviendo aquí en la región de los lagos. Una, este escape masivo de salmones ahí en la zona sur de la región, ahí en las cercanías de Gualaihue, de la empresa Blumar, y por otro lado la situación del relleno sanitario de Ancud. Gracias nuevamente, y nosotros nos reencontramos en cualquier instante con la información de actualidad, por cierto, a través de Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.